Se da ese desdoblamiento electoral, intendentes gobernadores, y al mismo tiempo se da una nueva candidatura, cambia un participante en la fórmula, que pasa de ser Sergio Uñac a Rubén Uñac, en la fórmula del oficialismo puro, porque en Lemas, digo, no. Bueno, y esto es lo que sucede en el resultado de elecciones de intendentes. Les estoy mostrando diputados, pero ya después les voy a decir por qué. Fíjense lo que pasa. San Juan por Todos, que es la agrupación de Uñac, saca 53 puntos, Unidos por San Juan saca 38, Desarrollo y Libertad saca 7. Primero, llamativo los 7 puntos, ¿no? De este surgimiento de esta figura de Milei. Por otro lado, lo interesante del asunto es que esas elecciones, entiendo que fueron 19 elecciones separadas, donde cada intendente revalidó o no revalidó su mandato, pero esto fue en un proceso donde cada una de las elecciones eran separadas. ¿Bien? Entonces yo entiendo que la elección de diputados e intendentes hay que entenderla como una elección de intendentes. ¿Por qué? Porque la demanda de continuidad-cambio era muy dispar, enormemente dispar. Cuando hablábamos toda esta etapa de proceso de consolidación tanto del giojismo como del uñaquismo posterior, fueron procesos en los cuales ante la misma pregunta, que es ¿qué prefiere usted que el próximo gobierno represente el cambio o la continuidad?, primaba la continuidad, de manera rotunda, a veces 70 puntos, que decían, aunque no terminaran votando por continuidad, que querían que hubiese continuidad. En este caso, había dos categorías donde primaba el cambio: presidente y gobernador. Y el intendente primaba continuidad. Luz amarilla, enorme. ¿Se acuerdan que estuvimos meses discutiendo sobre el efecto empuje y el efecto arrastre? ¿Bien? Que si los intendentes... ¿Por qué? Básicamente porque los intendentes medían y la fórmula de gobernadores no. Así de simple. Eso es lo que pasaba. Entonces, en algunos casos podía primar el empuje, en otros podía primar el arrastre. Empuje es el que está en la punta de la boleta, gobernador tirando hacia acá. Digo, el empuje es de abajo hacia arriba, el intendente, y el efecto arrastre es gobernador tirando. ¿Bien? Digo, para que quede claro qué pasa. En una lista sábana, que no es un tema menor, ¿no? Que genera, porque finalmente lo que estamos midiendo ahí es no lo que la gente haría si pudiera hacer el mismo esfuerzo para hacer una cosa que otra. Si vos querés votar, cortar una boleta, tenés que hacer un esfuerzo adicional que quien vota completo. Entonces, ¿qué pasa? Presión social, cola, gente esperando. Vos llegás, che, ¿dónde se corta? ¿Cómo se corta? Meto la boleta entera. Chicos, eso es distorsión de la voluntad ciudadana. No es otra cosa. Porque la persona no hace lo que hubiese querido hacer. ¿Bien? Si a eso le sumas ley de Lemas, ni te digo. Terminás votando una cosa que no tenés ni idea de qué es. Pero al terminar separadas estas elecciones, lo que sucedió aquí fue que, primero, si vemos en votos, fue 53 San Juan por Todos, perdón, ¿estoy bien? Sí. 38 Unidos por San Juan. Si nos fijamos, las bancas proporcionales, quien más obtiene es Cambia San Juan, que obtiene 7. El uñaquismo 6 y San Juan vuelve 3, por las proporcionales. Ahora, como la fuerza principal de Unidos por San Juan estaba en los departamentos grandes, los diputados departamentales, se elige uno por departamento, terminan con, perdón, ¿dónde está? Acá, 14 para el lado de San Juan por Todos y 5 para Unidos por San Juan. Y esto genera una composición de la Cámara que está separada por primera vez desde la nueva Constitución de lo que sucede en las elecciones a gobernador. Ahora veamos las elecciones a gobernador, rapidito. Elecciones a gobernador, ya hablamos un poco, termina 51-43 para los que inicialmente, habían tenido 38-53. ¿Se da vuelta? Y al interior, es una cosa muy interesante, 49 puntos obtiene Orrego, más algunos puntos de algunas otras figuras que participaban de ese frente, pero, y acá hay uno de los candidatos, ayer estuvo otro, en el caso de la interna justicialista, Gioja obtiene 27 puntos y Rubén Uñac obtiene 16. ¿Bien? Ahí también hay una diferencia grande, con un elemento adicional. Es el candidato oficialista que tuvo menos votos desde la vuelta de la democracia. 19 puntos tuvo Guadino Costa. 16, con lo cual es enormemente dispar el resultado a intendente del resultado a gobernador. Entonces, bueno, uno dice, ya vamos a hablar de lo que se dijo al respecto, pero después vienen más elecciones, vienen las PASO. Y acá hay una cosa interesante. ¿Por qué las PASO fueron lo más parecido a la elección anterior a gobernador que podía haber? Porque las opciones eran más o menos las mismas. Teníamos las mismas opciones
en las elecciones PASO, nada más que había un candidato a presidente adelante, y fíjense lo que pasa. Unión por la Patria saca 31, La Libertad Avanza saca 30, Juntos por el Cambio 28. Pero fíjense qué interesante. Sergio Uñac saca 17. ¿Cuánto sacó el hermano? ¿Dónde está? 16. ¿Bien? Es 17 uno, 16 el otro. Lo mismo. ¿Qué es lo que es llamativo? Hay una caída muy grande en los votos del otro sublema. ¿Bien? Que, en este caso, hablando de PASO, saca nada más que 14 puntos. Volvemos hacia atrás. ¿Cuántos había sacado? De 27 a 14. Una caída de 13 puntos. Pero en otro hay estabilidad. ¿Bien? Otra cosa interesante que es los 28 puntos de la los 30 puntos de La Libertad Avanza, que no había tenido prácticamente presencia. De hecho, tiene un solo diputado provincial. ¿Bien? Y la otra cuestión interesante, Juntos por el Cambio saca 28, muchísimo menos de lo que había sacado en la elección a gobernador, y 18 puntos a Chem, 10 puntos Juan Domingo Bravo. ¿Bien? Y después viene la general. ¿Y qué pasa en la general? Y estoy mostrando senador. La elección a presidente, U por P sacó 33 puntos, Juntos por el Cambio 23 y La Libertad Avanza 35. Y estos son los datos del senador: 36 puntos Unión por la Patria, 36 puntos La Libertad Avanza y 26 puntos Juntos por el Cambio. Muy cerquita, como verán, más 3 respecto de la presidencial Juntos por el Cambio, en el caso de Unión por la Patria más 3, y en el caso de La Libertad Avanza, donde estoy, es lo mismo, prácticamente. ¿Bien? Perdón, pero me he sacado los lentes por pura coquetería, no veo ni el coso ese grandote atrás. Pero bueno, fíjense, dicho todo esto, y perdón por aburrirlos con números, pero me parece que es lo mejor que podemos hacer para entender lo que sucedió, es ver qué sucedió. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a San Juan, Uñac saca para intendentes 33, para gobernador 16, para senador 17 y para senador en la general 36. San Juan vuelve, el giojismo, para intendente saca 20, para gobernador saca 27, giojismo, gramajismo, me gusta gramajoca, gobernador saca 27 y senador saca 14. Mucho cambio, ven acá. Acá ven un cambio importante en intendentes, mucha continuidad acá, y acá es otro escenario. Cuando sacan, y Carlos Fara siempre dice, cuando van en un avión y te dicen pollo pasta es una cosa, y si tenés 10 platos en el menú, podés elegir más. Ahora, si tenés solo pollo pasta, elegí entre pollo pasta, que es lo que hay. Acá era pollo pasta, era otro menú. Acá teníamos básicamente el mismo menú. ¿Qué pasa con Cambia San Juan? Para intendente saca 34 puntos, para gobernador en el sublema de Orrego saca 49, para senador en las PASO 18 y para senador en la general 26. Fíjense que acá estaba bastante más fuerte en esta zona, intendente gobernador, y bastante más débil en cargos nacionales. Que fue lo que pasó básicamente con J por C, a nivel nacional. Se termina desdibujando. Y La Libertad Avanza, a intendente saca 7 puntos, a gobernador saca 3, a senador saca 30 y a senador en la general saca 36. Fíjense como de un lado tenés lo provincial y del otro lado tenés lo nacional. Los harté con números, pero ahora vamos a mirar nuevamente estos mitos que andan circulando. Uno, perdió el justicialismo por la interna. A ver, dos cosas respecto a esto. Depende de la perspectiva en la cual se mire. Unos ganan y otros pierden. Si lo conversamos el otro día con Marcos y con Mauricio. ¿Dónde está Mauricio? Está. Y con Mauricio, la gente decía, bueno, a ver, si jugamos un partido nosotros dos y vos me ganás, yo te voy a decir, che, yo jugué re mal, me dolía la pierna, vos sos un perro. Pero yo voy a decir, no, pará, te partí. Es una cuestión de perspectiva. Unos ganan, otros pierden. Acá, perdió el justicialismo, sí, y ganó Cambia San Juan. Es tan cierto una cosa como la otra. Ahora, la segunda parte es la de la interna. Chicos, todo un sistema electoral se modificó para que se sumaran. Si hubiese podido ir uno y el otro juega en contra, pero cada uno iba por su carril y sumaban. Lo que pasó es que sacaron menos votos. ¿Qué hay de interna ahí? Lo que hay es otro elemento al que vamos a hacer referencia, que tiene que ver con la percepción de la calidad de la gestión por parte de la ciudadanía. Es eso. Es sobre todo eso. Y ya vamos a ver en las conclusiones dentro de un ratito, ¿no? La otra, si participaban en las fórmulas iniciales, el resultado era otro. Pero en la segunda parte eso sucedió y sacó uno 16 o 17. ¿Dónde estuvo esa gran diferencia en los hechos, números de resultados electorales? Eso no existe. ¿Bien? Y por eso les decía el otro día que para mí esto estaba anclado, no estaba anclado en datos reales. ¿Bien? La tercera cuestión, si las elecciones iban juntas, el resultado era otro. Eso es más vidrioso. ¿Por qué? Nuevamente, empuje, arrastre.
cuánto te tiraba hasta para abajo, cuánto levantaba. Pero ahí lo que estamos hablando es de un sistema electoral que lo que hace es modificar lo que la gente, wow, se apagó, lo que la gente haría si pudiera elegir en igualdad de condiciones todo. Entonces lo que estamos hablando ya no es de una encuesta que funciona bien o que funciona mal, que pueden funcionar mal, sino de lo que estamos hablando es de un sistema que hace que, como es tan difícil hacer otra cosa que votar lista completa, vos o te resignes a votar un gobernador que querés, o te resignes a votar un intendente que no querés por la presión social que esto genera. ¿Bien? Creo que esto es interesante para entender esta tercera cuestión. Entonces, probablemente las boletas a gobernadores sacaran más votos, pero probablemente también las boletas de intendentes sacaban muchos menos. Podríamos quizás tener otro gobernador, pero también podríamos quizás tener otros intendentes. Y lo que ha funcionado en San Juan históricamente es el arrastre, no el empuje. Hubiese sido la primera vez que se daba eso si se hubiese dado. Entonces, dicho esto, 3 mitos sobre la lectura que además están muy extendidos y que me parece que está bueno discutir. Vamos a ver lo que viene en 2025. ¿Saben cuántas diapos tengo de esto? Una, para no cansarme. Porque además en principio, no sé, básicamente, con lo cual era clickbait. ¿Conocen clickbait? Bueno, era para que vengan, gracias. Pero, a ver, lo que sí va a pasar seguramente en esta etapa es que va a haber un proceso de reconfiguración. Eso sí lo podemos decir con claridad. ¿Por qué? Pueden están surgiendo y pueden surgir nuevos ismos. Los ismos no son eternos. El mileísmo no existía hace 2 años, ¿bien? O 3. Hay reísmo, puede haber martinismo, no sabemos. Lo hemos tenido los dos, gracias a Dios, acá acompañando el evento. No se sabe. Existe el uñaquismo. Acuérdense que antes no existía porque todo era geojismo. Aparece el geojismo, el gramajismo, aquí lo tenemos a Fabián, el baistroquismo, o no sé cómo lo ponemos, el arandismo, el nurizaguismo, no sabemos, el redismo. Todo esto tiene que ver con procesos de construcción política, que no están dados de antemano. Nadie dice que estas sean categorías que estén absolutamente... ¿Qué sucede? Quienes pertenecen a ciertas características, a ciertas categorías que son dominantes en un momento, quieren cristalizarlas. Hablábamos un poquito de la historia del Perú, ¿no? Y hablábamos cómo toda la parte de la élite inca no tenía interés en que las cosas cambiaran demasiado, porque estoy en el mejor lugar. Con lo cual intento que esto se mantenga en el tiempo, se vuelven profundamente conservadoras. Entonces, y creo que esto es interesante, nosotros probablemente estamos usando categorías del pasado para estudiar el presente. Repito, es probable que estemos utilizando categorías del pasado para estudiar el presente y que sean poco útiles para prever el futuro. Porque tenés fuerzas políticas que hoy tienen una representación institucional que no se condice con su representación política. Mucha fuerza institucional, muchos cargos y poco apoyo ciudadano. Y niveles de imagen positiva a veces muy bajos, niveles de imagen negativa muy altos. ¿Qué es lo que tiende a suceder? Unas tienden a primar sobre las otras. Y en general la que termina imponiéndose en el mediano plazo es el apoyo ciudadano. Porque finalmente, chicos, esto se trata de un juego de representación. ¿Y qué es representar? Es que alguien que está sienta que es adecuado que uno tome decisiones por él. ¿Qué pasa cuando la gente empieza a decir, che, esto no me representa? O esta figura, o esta posición política. ¿Qué pasa? En el tiempo, lo que tiende a suceder es que la representación institucional va disminuyendo en virtud de que la representación política disminuye. Entonces, es probable que encontremos nuevos ismos, no sabemos cuáles. No sabemos, además me estoy quedando corto, por ahí uno podría tirar y ponerse a jugar y tirar ismos. ¿Qué sé yo? No sabemos hoy. Pero sí es probable que sea un proceso de reconfiguración, porque sí encontramos un enorme desbalance entre la representación institucional y la imagen pública. Enorme. Entonces esto, de una u otra manera, con el tiempo se va modificando. Nuevamente, no necesariamente hay que utilizar categorías del pasado para estudiar el presente, y mucho menos para intentar ver qué puede suceder en el futuro. Siguiente. Viene el 2025. ¿Qué puede pasar de acá al 2025? Por un lado, la gestión con comunicación importa. Y tenemos un gobierno nacional y tenemos un gobierno provincial que deberá ser exitoso en aquellas cuestiones con las cuales los representados sienten que se comprometió. ¿Bien? Entonces hay una primera cuestión. Falta para eso en la Argentina una eternidad. Y en San Juan esto es una eternidad de tiempo. Entonces, la gestión importará, no es lo mismo si la gestión es exitosa, si la gestión de Milei es exitosa que si no lo es. Si la gestión de Orrego es exitosa que si no lo es. Según la mirada de la ciudadanía, que es finalmente quien define qué es exitoso y qué no. Segundo,
¿Va a haber escenario de 2, de 3, de 4? Digo, ¿qué va a terminar pasando? Puede pasar que algunas de esas fuerzas políticas terminen uniéndose, puede pasar que se definan, que se dividan, y el armado del escenario electoral es fundamental para poder analizar lo que puede llegar a suceder. Un escenario electoral puede dar resultados, pasta apoyo es una cosa, 10 en el menú es otra, y los resultados pueden ser muy distintos en virtud de eso. Siguiente, bueno, decíamos, la redefinición de los ismos. Habrán ismos que se van desinflando, habrán ismos que van creciendo, habrán algunos que van desapareciendo, y eso puede suceder. La otra, 4. Las elecciones, yo siempre digo, y esto ha sido así, me parece hasta ahora, las elecciones de diputados y senadores nacionales o de legisladores nacionales son las más locales de las elecciones. ¿Por qué? Son mucho más locales que las elecciones en una sábana donde va adelante un presidente, que nacionaliza un poco el debate. Entonces, van a ser, digo, ¿qué sucederá con el mileísmo que tiene fuertes figuras nacional y figuras no tan fuertes a nivel, o no fuertes en general, a nivel provincial? Digo, ¿va a poder Milei traccionar eso? Digo, ¿va a poder Orrego traccionar desde el gobierno provincial? ¿Va a poder el justicialismo en sus diferentes vertientes unificarse? No lo sabemos. Y otra cuestión que lo podría haber puesto entre los mitos, otra cosa que se escucha por ahí, que es que sin 2023 no hay 2025. Mentira. Mentira. No es correcto. Digo, estamos cansados de ver elecciones ganadas por oficialismo del medio término que pierden en la elección siguiente. Entonces, si 2023 es una elección importante, ¿saben cuántos cargos se eligen en San Juan? 3. Son solo 3 cargos. Y el efecto político que genera, te fue bien, te fue mal. Pero entre esa y la siguiente hay 2 años. En 2 meses en la Argentina. Ayer se aprobó la ley de bases. Digo, anteayer teníamos otro escenario. Hace un mes teníamos un escenario distinto. 2 años entre una elección y otra. Entonces, si no sabemos lo que va a pasar en 2023, ¿cómo vamos a saber si 2023 determina 2025? ¿Por qué? Porque alguien lo dice, pero yo no veo elementos. Digo, Macri ganó la de medio término con comodidad y después perdió la general. Y nadie dijo nada. ¿Qué es ganar en ese contexto? Entonces ya vamos con las últimas 3 diapos, creo, o 2. Conclusiones. Primero, todos juegan. Es tan cierto que el justicialismo perdió las elecciones como que lo ganó Cambia San Juan. Es tan cierto que Massa perdió las elecciones en San Juan como que las ganó Milei. Digo, los dos, depende de la perspectiva de lo que lo mires, pero las dos cosas son ciertas, todos juegan, no hay un solo jugador. ¿Qué sucede? En lugares donde durante 20 años ha gobernado el mismo espacio político, las miradas tienden a centrarse en ese jugador. Categorías del pasado, intentando entender el presente. Y lo otro, lo que sucede es lo que sucede. ¿Bien? Hay un dicho de estas cuestiones que uno empieza a hipotetizar. Digo, lo que sucedió fue que el intendente ganó el justicialismo, en categoría de gobernador perdió, todo eso sucedió. ¿Qué hubiese pasado si? Fruto de la especulación, podemos especular, miramos los resultados y podemos tener algunas hipótesis. Pero lo que sucedió fue lo que sucedió, no otra cosa. Otra cuestión importante, una buena gestión percibida, y hablo de buena gestión percibida, no hace falta, digo, no hay criterios objetivos para definir una buena gestión, sino son subjetivos y ciudadanos y únicos. Una buena gestión percibida tiene altas probabilidades de continuidad, no absolutas. Ha habido casos, y lo hemos conversado largamente, donde gestiones con una buena percepción, por momentos particulares y especiales, pierden una elección. Ahora, es bien difícil que una gestión que no es percibida como buena gane una elección, genere continuidad. ¿Bien? Eso es un elemento que me parece que es muy importante, que nos ayuda a entender lo que sucedió en 2023 y nos puede ayudar a entender lo que puede suceder hacia adelante. Cambiar las reglas de juego no siempre da ventaja. Se ha cambiado 2 veces las reglas de juego en San Juan. Y, en realidad, eso se aplicó a 3 elecciones y 2 las perdió quien las cambió. Digo, 2 a 1. 66% de posibilidad de perder. Con lo cual, toda esa energía generada en cambiar las reglas para presuntamente obtener una ventaja, no funcionan después en los hechos, no se perciben en los hechos cuando los problemas son otros. El problema no era una ley electoral, era otro. Cambiar las reglas no siempre dan ventaja, demandas de cambio y continuidad importan y mucho. La demanda de cambio en esta última elección era muy fuerte, sobre todo en la zona metropolitana. Digo, ciudadanos de clase media que terminan volcándose, me queda un minuto. Ya termino porque creo que esta es la última. Por otro lado, los atributos cuentan. Cuando uno toma una medida, la gente percibe no solamente lo que uno hace, sino quién uno es. Y qué características tiene uno. Entonces, en ese contexto, tanto las medidas que se toman como los atributos que se transmiten, en términos de marca personal, de marca política, son relevantes para entender lo que sucede. Las demandas cambian.
Entonces la fiesta del sol, que era fantástica en algún momento, terminó siendo perjudicial, te diré, para el oficialismo en ese momento, en otro momento. Con lo cual hay que estar muy atento a lo que está sucediendo, hay que escuchar mucho, hay que investigar, hay que hacer muchas cosas para ver cuando la ciudadanía va cambiando sus demandas. Siguiente, las herramientas son subsidiarias de las estrategias. ¿Y a qué me refiero? Rolo, Charles hablaban de redes sociales, etc. Son herramientas indispensables, pero con estrategias inadecuadas, cualquier cosa fracasa. Nuevamente, un cuentito de Galeano, muy cortito. Viene un grupo evangelizador y encuentra, muy probablemente en el libro de los abrazos está, un grupo a evangelizar, digamos, de jesuitas a evangelizar, y se encuentran en una tribu, los sientan, les piden que se sientan, y les dan un encendido discurso de por qué debían convertirse al catolicismo, ¿no? Luego de terminar ese encendido discurso, se levanta cacique y les dice, muy cortito, bueno, ¿qué opina? Se quedan todos callados, ¿qué opina? Rasca mucho y rasca bien, pero rasca donde no pica. Creo que eso es muy interesante para entender lo que sucede. A veces estamos hablando de cosas que no le interesan a la gente. Estamos rascando donde no pica. A mí me encanta ese cuento de Galeano, les recomiendo que lo lean, es mucho más bonito de lo que acabo de decir yo, claramente, pero estoy tratando de parafrasear. Entonces, otra, la hiperelectoralización de la gestión penaliza siempre. Hay etapas donde hay que hablar de gestión y no de elecciones, aunque se piense en elecciones. Siguiente, hay que saber llegar y saber irse. Hace un par de días estuvo y no coincidió con nosotros por muy poquito, y sí estuvo en nuestra jornada cerrada Marcos Peña hablando del libro de cómo subir y bajar la montaña, que tiene como elemento eso. Hay que saber llegar y saber irse. Elemento adicional, es más fácil construir que reconstruir una imagen. Con lo cual, todo lo que se hace que transmita atributos negativos es mucho más difícil de revertir que si directamente no se hubiese hecho. Y por último, y creo que lo más importante, es que finalmente la ciudadanía elige. ¿Bien? Y creo que hay que tener muy clara esta lógica. La ciudadanía elige, porque finalmente los dirigentes proponen y son los ciudadanos y son los electores los que disponen. Les agradezco mucho el rato, espero que lo hayan pasado.